Hola, hola Susana. ¿Qué tal, Inés? Nueva entrevista. Hoy tenemos una entrevista a Mm, cuatro voces, cuatro cerebros. Yo Como la creo que va a canción de estar. como la canción de Maluma. Canta tú. Felices los cuatro. O sea, no me acuerdo. Hoy feliz loco. Bueno, sí, sí. Yo creo que una entrevista muy interesante donde vamos a hablar de cosas de freelance, de Cosas de freelance. emprendimiento y además cosas de freelance que específicamente es el nombre del podcast que comparten, cosas de freelance de alto valor, estas dos personas que vamos a entrevistar. Sam Barrantes y Jorge Bosch. Exacto. Jorge es consultor de negocio, especializado en experiencia de cliente, producto y transformación digital y tiene también una comunidad que se llama Cosas de Freelance, una newsletter con más de 8.000 personas. Y Suan, Y Suam, podemos decir su. Sí, vamos a decir su nueva. Está en claro, en cosmos.com. Cosmos, que es ahora ha abierto una mentoría uno a uno para ayudar a otros freelance a montar su negocio. También él se ha dedicado durante mucho tiempo pues, a asesorar a referentes digitales, infoproductores en estrategia y lanzamientos. Pero ahora ya nos va a compartir él que ha cambiado esa perspectiva y ese salto y que ahora se dedica a la mentorización, sobre todo. Y tienen conjuntamente un podcast Ujú. que también hablan de todo esto, de, oye, todo lo que el freelance encuentran en su camino, ¿no? Sí, también comparten como tú y yo, como también yo con Javier de Con Vicente, Javi y Vicente, y nos exacto. juntamos a compartir entre nosotras y con la audiencia. Ellos también hacen el Ujú. mismo doble función del podcast, que es uno personal y otro de marca, ¿no? De posicionamiento. Así que les damos entrada y que nos Venga, cuenten nos cotilleen todos sus movimientos. venga. Bienvenido, Jorge Swan. Adelante, Hola, hola. bienvenidos. Bienvenido, Hola. Jorge Bosch y Swan Barrantes, que nos van Bu- a contar, venga, esos negocios que han montado y también todos sus proyectos profesionales de cara a ayudar a otros emprendedores y freelance a montar sus negocios digitales. Así que, bueno, muchas gracias por pasaros por aquí, por el canal. Pues muchas gracias, Inés y Susana. Qué bien. Gracias a vosotras por la invitación. Muy bien. Y felices los cuatro, como la canción. Luego cerramos cantándola. Claro, claro. Una Cuarteto. vez canté en el podcast que tenemos Suami y yo y me dijo que nunca más iba a cantar. Yo canté, hice el ridículo, pero a ver Hizo si le un animamos a cantar aquí. ultimátum. Inés canta muy bien, ¿eh? Cállalo. Pues ya Sí, está, sí. ya está, ya sabemos que va a cantar luego al Ya final. está, ya lo sabemos. Bueno, Pobre. chicos, ya hemos presentado antes del vídeo. Nos gustaría que, bueno, vosotros venís de trabajar con, bueno, consultoras, no sé si los dos, pero creo que los dos venís de trabajar de consultoras, en empresas. Decirnos un poco en qué momento decidisteis dejarlo todo, dejar ese trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena y pasaros al emprendimiento. ¿Le das tú, Jorge, primero? Venga, le doy yo. Venga. Pues mira, yo decidí pasarme al emprendimiento, en el caso de su amigo mío, lo que llamamos emprendimiento unipersonal, ¿no? O negocio Sí, sí, unipersonal, sí. efectivamente, ¿vale? Entonces yo decidí pasarme cuando vi cómo era el emprendimiento desde el punto de vista de montar empresa con empleado. Porque tuve la suerte de, bueno, después de muchos años trabajando por cuenta ajena, tuve la suerte de trabajar adicionalmente por cuenta ajena en una startup donde fui literalmente primer empleado con sus dos cofundadores. O sea, eran los dos cofundadores y yo. Y la startup también tuve la suerte de que creció muy rápido, rondas de inversión, todo esto. Y cuando me fui de esa compañía unos años después, tenía ya 20 y tantos empleados, facturaba 3 y pico millones de euros. Y vi a mis dos jefes o cofundadores pasarlo muy mal. Por todas las aventuras que pasaron, también les vi disfrutar, pero vi que habían montado una empresa y que tenían lo contrario a libertad, ¿no? De hecho, al haber una ronda de inversión, pues tenían que reportar a inversores, bueno, un follón y yo dije, esto no lo quiero para mí. Así que yo tenía ganas de emprender, pero dije, el camino perfecto es aquí donde yo no tenga que reportar a nadie, donde yo tome mis decisiones y donde hacer rentable la compañía lo pueda hacer dándome de comer a mí mismo. Qué bueno. Swam. Pues en mi caso fue, yo me tragué el cuento
Y bueno, que seguramente a muchos nos han contado, ¿no? De estudiar una carrera, encuentro un trabajo seguro y tal. Me metí en la rueda de la rata, pero como nadie. Y yo di el cambio cuando después de 13 años que alcancé lo que se supone que tenía que alcanzar, es decir, ese puesto seguro, un buen sueldo, etcétera, etcétera, me empecé a sentir vacío y a no soportar, pues hacer mi trabajo en el 50% del tiempo que me requerían y tener que estar calentando la silla y aguantar tonterías. Y ahí dije, o sea, en ese momento tenía 35, 36 años y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? O sea, yo no puedo estar así hasta los 70 años, ¿no? Wow. Y nada, cerré aquella puerta, vendí todo, me fui de viaje y empecé a pensar en qué iba a hacer y al final pues emprendí, Se fue a una isla, efectivamente. a Filipinas, Me ¿no? fui a Filipinas, allí fue un Wow, poco, unos cuantos meses sabáticos. Me iba en principio un año sabático, al final fueron 9 meses porque soy un poco culo inquieto. En esos 9 meses hice de todo, aprendí inglés, etcétera, etcétera, y a los 9 meses me puse a probar de todo, porque no tenía muy claro, después de 13 años en un banco, imagínate, estaba claro. tarado, ¿sabes? No sabía ni qué hacer. Así que me puse a formarme, a hacer de todo, a probar cosas, hasta que vi con lo que me empezó a gustar y ahí, pues hasta hoy. Qué bueno. Mira, tenemos algo en común y es que él lo hizo con 35 y yo con 34. Y creo que es un momento en la vida bueno de hacerlo porque tienes la suficiente madurez y experiencia para tomar una decisión de este tipo y hacerlo con cierta seguridad, pero por otro lado también te queda el suficiente tiempo laboral como para decir, oye, es el momento de pegar un volantazo aquí a mi vida personal, ¿no? Totalmente. Hombre, que se puede emprender a cualquier edad, ¿eh? Yo lo hice Eso con iba a cuarenta decir. y cinco ¿eh? Yo Pero arranqué con 40 el copy claro. y el Bueno, tema es pero que es un rango parecido, entre los 30 a los Bueno, 45, o sea, yo no quedaba es. más cerca de la generación. Todavía queda mucha vida laboral y Ya, más lo que ya, nos ya, queda con sí. las pensiones, o sea que Pasa que ya es mira, que hasta la muerte misma, o sea, a la vuelta. Con 40 nos queda, yo creo que nos queda más carrera profesional Que lo que has pasado que ya. con lo que hemos pasado ya, efectivamente. sí, 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 pero la sensación que tengo es como que Internet permite acelerar tanto todo Mm, que un cambio laboral con las herramientas que tenemos se puede, bueno, no es lo mismo que hubiera sido hace unas décadas, ¿no? totalmente. Es que el que lleva, fijaros, nosotros que estamos metidos en el mundo de los negocios digitales, y vosotras también, pensad en el típico pues yo qué sé, Euge Oller o cualquiera de esta que lleva 10 años y piensas en él y dices, coño, si este es el dinosaurio, ¡Es lleva un 10 años dinosaurio! y lo tiene ya todo montado, es el súper experto y solo lleva 10 años. O sea, que es que en esto de los negocios digitales, un año te cunde, siempre lo decimos, Juan dice 5, yo digo 7. Yo Como los digo, perros, son siete, sí, son siete. sí, yo digo que 5 años fuera de la Matrix son como 20, ¿sabes? O como 10. O sea, al final también estás en otro mindset, ¿no? Estás como que te quieres formar, quieres mejorar habilidades, estás como en crecimiento todo el rato. Yo cuando estaba en el banco era una ameba completamente. O sea, iba a mi trabajo, hacía lo que es mental, salía y quería desconectar, me tomaba mis cañas, me iba de viaje, no sé qué, ya está. No me preocupaba en crecer, en formarme, en a ver qué puedo mejorar, ¿no? Y cuando te metes en este mundo de emprendimiento y tal, salvo a lo mejor alguna excepción, ¿no? Pero la mayoría están en crecimiento. Entonces, claro, en 5 años te da tiempo a hacer, o Ya, sea, sí, infinito, infinito. La evolución que tienes en 5 años es lo que digo, 20 en la brutal. matriz. Sí, sí, Mm. esa aceleración también tiene su lado negativo. Es decir, yo creo que Oscuro. tanto. Porque yo tengo a veces la sensación de decir, pero vamos a ver, si llevo 4, ¿no? Hostia, que tampoco es tanto, ¿no? Pero a veces es como, hostia, parece que llevo años y años. Yo de verdad, es como, hostia, qué intensidad. Ha sido tan intenso el proceso. Oigan, ¿y tuvieron algún momento de crisis desde empezar el... Elegir uno, el favorito, el peor de todos y Vale, eso contarnos sí, o un poco. sea, porque preguntarnos si hemos tenido un momento de crisis, eso creo que está clara la respuesta. Si quieres, Bueno, elegimos uno. y quizás te encuentres un día una persona que diga, no, yo desde entonces vivo en una No, paz, vivo en... no lo creo, no lo creo, no lo creo que haya nadie. Sí, Nada, elegir por un momento de supuesto. crisis, una ruina, diría. Venga, dale, Sam, que tú llevas más que yo aquí. Pues, pues mira, además compartí la foto, creo que fue el lunes en LinkedIn, y es una foto que me hizo Patri, mi mujer, que en ese momento no estábamos casados, pero que estábamos en Dubái, y creo que la cara lo dice todo.
o sea, estaba agobiado, estaba con miedos, estaba con todo, síndrome de impostor. Y eso que ya empezaba a tener clientes y tal, pero trabajaba 12 horas al día y no me salía, o sea, me salían las cosas a medias, ¿sabes? Y no sabía ni lo que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo. O sea, era todo un caos. Y en algún momento de ese momento se me pasó por la cabeza. ¿Y si no volvemos a España? Empiezo, ¿sabes? Le digo a los del banco, oye, que a lo mejor vuelvo y tal, no sé qué. Y Mm. empiezo más tranquilo, con cierta seguridad y tal, o busco otro trabajo, tal. Se me pasó por la cabeza porque fue un momento un poco, toqué un poco fondo, ¿vale? Porque empecé así rápido y ahí me caí y fue como, sí, el momento así más ¿Cómo? crítico. ¿Qué has dicho? O sea, subido rápido y luego una caída. Subida rápida en el sentido de que, bueno, entré en una formación, hice muy buenas migas con el formador, me metí con él y un día pues me dejó de llamar y empecé a hacer prospección, a intentar captar clientes y me Mm. costó un poquito, ¿vale? Y ahí es cuando estaba agobiado y ya te digo, currando 12 horas sin conseguir pues nada, o sea, prácticamente nada. Ya. ¿Y tu entorno cómo reaccionó? Pues en ese momento, cero entorno, porque estaba en Dubái, estaba con mi chica nada más, no conocíamos prácticamente a nadie. Estuvimos 7 meses, no nos dio tiempo a conocer gente, con lo cual me lo comí yo solito y mi pareja. Así que poco entorno. Vale, También eso lo hizo difícil también. El hecho de no poder compartir y demás lo hizo complicado. Claro. se ¿Y tú, identifica, Jorge? ¿no? Mm. Mm. Pues mira, yo llevo menos tiempo, entonces he tenido menos oportunidades, pero me ha pasado 2 veces que en el caso del negocio de consultoría he cogido más clientes de lo que debería, porque esto al principio empiezas y además ves el dinero ahí y encima tienes el pensamiento de, bueno, voy a coger otro porque no sé si en 3 meses voy a tener clientes. Entonces, como no sé, mejor ahora facturar mucho y ya veremos luego por inseguridad, ¿no? Claro. Y 2 veces me ha ocurrido lo mismo y 2 veces me he metido en una rueda muy fea de tener que trabajar fines a tope para sacar los proyectos adelante y demás, por no haber medido bien, no haber medido El bien ritmo de el número, trabajo. el ritmo de trabajo. Y encima es cuando te choca un poco esto que dices, oye, yo hice esto porque tenía un sueño que era tomar mis decisiones, la libertad, etcétera, etcétera. Mis valores tampoco me permiten dar un mal servicio al cliente y de repente todo tu círculo te dice, oye, es que estás trabajando mucho, es que tienes ojeras, es que muy bien que tengas un sueño, pero esto que estás haciendo no es sano. Y en mi caso no he tenido ningún momento esto de querer volver para atrás. O sea, siempre, pero sí que he tenido momentos, eso, muy cansados, especialmente estos 2 picos, que Swam ya me ha mentorizado ahí en el podcast este que tenemos y ya he decidido que no voy a volver a cometer este error y me he puesto una regla de número de clientes que coger, pase lo que pase, etcétera. Una Qué listita de bueno. espera. Claro, claro. Ya, O subir ya precios pueden y coger esperar menos, no pasa nada. ¿Eh? O subir precios y coger menos, no Y pasa subir nada. precios, claro. Qué bonito tenerlos ahí esperando. Y bueno, después de que nos habéis contado esas crisis, ahora, si volvierais atrás, ¿qué hubierais hecho diferente para que esa crisis no hubiera sido tan dura o no hubiera, a lo mejor es necesario a veces entrar ahí para darte cuenta de lo que tienes que cambiar, ¿no? Pero qué hubierais hecho diferente? Dale, Jorge. Pues yo, o sea, siguiendo un poco con la misma historia, yo me hubiera puesto un límite claro de clientes que voy a coger, porque además esto pasa, o sea, que aunque tú midas el tiempo que vas a dedicar más o menos a cada uno o lo percibas, si tienes mucho volumen en la cabeza en muchos sitios, el cambio de un cliente a otro, en nuestro caso tenemos los proyectos de contenido, etcétera, hace que la cabeza la tenga en tantos lados que empiezas a perder el foco y empiezas a no ser productivo y a no trabajar bien. Entonces, en mi caso sería limitar el número de cosas en la que pongo mi cabeza, clarísimamente. Decidir, oye, pues 4 cosas, 2 son clientes, una es mi newsletter, otra es mi podcast con Swam, y fin, otra podría ser LinkedIn, pero un límite de 5. Yo he tenido momentos donde tenía la cabeza en unos 10 sitios a la vez y literalmente era imposible. Mm, Llega un punto en la vida del emprendedor que tienes que aprender a decir no. Esto lo habréis escuchado seguramente, yo lo he escuchado 1000 veces y siempre decía, bueno, pues tampoco es, pero es verdad que llega un momento que te empiezan a llegar inputs de todos lados, ofertas o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Y tienes claro. que empezar a decir que no, porque si no, estás acostumbrado a decir siempre que sí
y llega un momento que petas. Quizás Jorge, uno de nuestros mayores enemigos, o sea, así como nos da fuerza, ¿no? Y atrevernos a la exposición y a emprender, es el optimismo. sí. Es un enemigo, o sea, yo también, o sea, creo que la mayor cantidad de cagadas que me he mandado han sido por sobrevalorar mis capacidades, mi rapidez. Y no, sí, 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 yo puedo, yo puedo. Y luego como en plan, Sí, pero no, no, no pero tanto. no, Bueno, efectivamente. hay una, o sea, está estudiado, se llama sesgo de optimismo. Si lo ponéis, todos los humanos Sí, tenemos sesgo de optimismo. Yo en todas mis propuestas comerciales las subo un 10, tengo un método y siempre las subo un 10%. O sea, ¿Por tengo qué? una cosa que se llaman los potenciadores, son 4, y uno de ellos es justo un 10% adicional al precio que me salga, siempre un 10 más, y lo hago para combatir el sesgo de optimismo. Muy Le bien llamo... hecho. Y luego al calendario hay que ponerle el doble. Yo esto lo tengo en tanto, pues no, el doble. O sea, ¿Y vosotros a la hora de montar el negocio teníais claro de primera hora qué queríais hacer o eso se ha ido, lo habéis ido definiendo con el paso del tiempo? A ver, contadme un poco vuestra experiencia. Pues mira, contestando, te lo uno además con la pregunta anterior, ¿no? Que cómo lo hubiera hecho diferente. Yo lo hubiera hecho diferente contratando a alguien que me hubiera dicho lo que tenía que hacer en ese momento. No lo hice porque en ese momento tenía una mente bastante pobre, aunque tenía dinero ahorrado porque salí del banco y iba bien, ¿no? A nivel económico. Podía haberlo hecho, no lo hice y creo que me estuve muchísimo tiempo en lo que yo llamo el Valle de la Muerte de los freelance y los emprendedores, que es como estar ahí intentando pelear y tal, e intentar hacer cosas, comprar un cursito por aquí, un cursito por allá y tal. Cuando realmente no sabes ni lo que quieres hacer, no tienes estructura, que es lo que al final yo enseño en mis mentorías, ¿no? Tener una base muy sólida y una estructura para que luego el resto funcione, ¿no? Entonces eso es lo que hubiera hecho, contratar a alguien, pero es que no me lo pude permitir por mi mentalidad, ¿no? No económicamente, sino porque la mentalidad que tenía en ese momento. Me hubiera ahorrado seguramente un par de añitos fácil. Y la otra pregunta era, que he dicho, te la voy a conectar porque se me ha olvidado. Hostia, pues a mí también. Pues estamos buenos. Jorge O seguro que sea, se acuerda. Jorge, ¿tú te has quedado con la pregunta? No, sí, la pregunta es lo Estoy que hubiéramos... concentrada en lo que estabas que hubiera- diciendo. sí, sí, si Ah, si si teníamos claro teníamos lo que claro quería. desde el Sí, inicio, ¿no? Lo que queríamos vale, hacer. Eso. eso. Claro, mejor. Sí, te lo quería conectar además por eso, porque no tenía nada claro y si hubiera contratado a alguien, pues seguramente me hubiera ayudado, ¿no? Claro, yo salí del banco después de 13 años. Yo tenía la mentalidad ¿qué voy a hacer ahora si llevo 13 años haciendo lo mismo, ¿no? Que es una mentalidad que a lo mejor muchas veces tiene la gente, yo me lo encontraba en la mentoría, ¿no? De gente no, es que llevo todo el tiempo haciendo esto y ¿qué voy a hacer, ¿no? Se puede aprender cualquier cosa a cualquier edad, lo que hemos dicho, ¿no? Y, y al final yo no tenía muy claro lo que hacer y lo encontré probando, formándote y al final llegas a encontrarlo. y desde que habéis empezado, ¿qué Bueno, Jorge no acciones? contesta. Espera, que Jorge Ay, no contesta. perdón. Mi caso es un poco diferente porque yo sí que planifiqué el salto con mucha antelación. Y bueno, de hecho yo tenía, yo tengo, ahora con los dos negocios que tengo, los dominios lo tenía comprado bastante antes, bueno, bastante, unos 3 meses antes de darme de alta como autónomo. Entonces, lo primero, y además tenía muy claro que el camino era el que de los dos negocios, el primero era la consultoría a empresas, era B2B, o sea, mi propio negocio como freelance, y yo sabía que esa era la parte más fácil de monetizar, se dice, ¿no? En esto típico de la escalera de valor, es mucho más fácil, ¿no? Que se dice vender un proyecto, un único cliente de 5.000 euros todos los meses, que vender a 5.000 personas a 1 euro, ¿no? Pues en mi caso, lo que hice fue montar primero el negocio uno, que era el que me iba a alimentar, no era un negocio escalable, pero era un negocio que me permitía, y cuando ya estaba petado de clientes con eso que os contaba antes de que no podía coger más, ya, aunque tenía el dominio comprado hace mucho tiempo, monté el negocio 2 que es el más escalable, que es el de contenidos, y yo tenía claro un poco el roadmap que tenía que ir siguiendo. Y bueno, ahora está en ejecución. Pero Jorge qué es un, preparado. Jorge es un pro de organizativo, tía. Yo No cuando te le lo, no te conocía lo, a Jorge, no te lo imagines, no te lo es que es imaginas. brutal. Es que tenía organizado cómo crecer su newsletter, cómo tenía que crecernos. Y yo decía, hostia, yo me quedé flipada. Digo, hostia, esto. Bueno, ya nos contará, ya nos contará. Es un crack en eso. La gente que escuche este podcast, si quiere organización, quiere previsión, tal, que se ponga cerquita de Jorge, que además va a sacar un cursito dentro de poco, que ya lo contamos el otro día, con una fórmula única y personal que puede ayudar a la gente mucho.
Vende, cuenta. Ahora te lo vendo, ahora De, te lo vendo. de nada, ¿eh, Jorge? No, Te puso el balón, ahora patea portería, por favor. ahora te lo vendo, pero bueno, yo sí lo que quiero decir es que es verdad que se puede planificar el salto si lo Sí, haces sin con un duda. poco de tiempo y facilita las cosas. No quiere decir que si no lo planificas, oye, no se pueda, pero el planificado es un poquito más sencillo, tanto, oye, si ahorras tiempo, si empiezas a pensar, mientras estás trabajando por cuenta ajena, ya empiezas a pensar cuál es tu propuesta de valor, qué vas a vender, empiezas a hacer una plantilla de tu propuesta comercial, o sea, son cosas que te ayudan y además te dan seguridad, sobre todo al inicio, para no coger cualquier cosa, ¿vale? Porque si no te empiezas a poner nervioso y eso no es lo mejor. Y además, para empezar, yo siempre recomiendo que tengas entre 6 y 12 meses de ahorros que te permitan vivir, entre comillas, cómodamente o te permitan tener tu nivel de vida. Porque cuando empezar a tener clientes no es lo así, ¿sabes? Entonces, Ujú. por lo menos que tengas un margen, porque hay gente que coge, se va al paro y dice, venga, a emprender. Y claro, ¿qué pasa? Que luego coge cualquier cosa, está necesitado y ya entramos en la rueda, valle de la muerte y ahí la gente se queda y no sabe salir, ¿no? Entonces, hacerlo con un poquito con cabeza yo creo que es bastante inteligente. Jorge, cuéntanos, ¿qué curso alucinante estás empezando? No, pues estoy cagado porque Swan lo sabe porque voy a lanzar el primero, nunca he lanzado nada y, y como esto no salga bien, veremos. A ver, aquí la gente te dice que no te ligues a los resultados cuando haces un lanzamiento. Bueno, vosotros sabéis más de esto que yo, pero es muy fácil de decir, pero imposible, literalmente Es que imposible de hacer. es tu primer niño y estás poniéndole muchísima, No muchísima te puedes, ilusión. no te puedes ni imaginar. Pues mira, creo que a mí lo que me caracteriza siempre he intentado pensar cuál es mi esencia o lo que me diferencia. Y aunque ahora mismo divulgo mucho sobre el mundo freelance, creo que mi diferencial no es el conocimiento que tengo del mundo freelance, sino más bien es cómo organizarte y los sistemas que utilizo casi para todo. Podría ser, ahora estoy hablando del mundo freelance, pero si mañana me da por hablar de otra cosa, de nutrición y de cómo ponerte fit y conseguir una dieta milagrosa, pues creo que mi forma de pensar de los sistemas, de los hábitos, de la forma de organizarte, me lo podría llevar ahí. Entonces he decidido crear el primer curso sobre básicamente todos los sistemas que utilizo en mi día a día, que además en el caso del mundo freelance es súper importante la organización personal, dado que tienes, como hemos dicho, la cabeza en millones de sitios, que si crear contenido, que si marca personal. Y nada, le he puesto un nombre, bueno, yo no se lo he puesto, se lo ha puesto ChatGPT, pero que se, contándole un poco la definición que se llama Read the Max. Y cuento básicamente pues todo mi método que utilizo a día de hoy de gestión de tareas, de gestión de conocimiento, de gestión del tiempo, las herramientas, cómo lo puedes implantar tú, etcétera. Y de eso va. Así ¿Cuándo lo que Muy lanza, bien. Jorge? el 14 de noviembre, Ok. ¿vale? Y además, Y Sí, sí. ya que le he puesto Rinde Max y funciona bien, el siguiente ya le voy a crear toda la línea Max y el siguiente va a ser Vende Max, Fideliza Max, Convierte Max. Y ese es y luego, cuando los tenga todos, ya he pensado que los junto en una determinada forma y el Freelance MBA. O sea que ya tengo el próximo camino para los 5 próximos años. bueno, yo Clarísimo lo tiene. solo tengo que decir que Es que Jorge es brutal, vamos. es brutal, es brutal. Y tengo que decir que me va a invitar a comer porque nos jugamos en el último podcast con todos sus objetivos y yo dije que los iba a superar y que si los superaba me tendría que invitar a comer. Así que me va a tener que invitar a comer, ya verás. 100 ventas el Condenado objetivo estás. es en el lanzamiento. Así que 100 ventas. si supero las 100 tengo que invitar a Swams y bajo de las 100 me tiene que consolar él a mí. Me tendrá que prestar algo así Te tengo que para invitar comprar yo. comida. Claro, es que has dicho una cosa muy importante que creo que es uno de los problemas que afrontamos la gente que nos dedicamos a vender online y tal, que es el desapegarte de los resultados, que se dice mucho, pero en el fondo es verdad que la sensación de fracaso, entre comillas, está ahí siempre como volando, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis luchado contra esto? ¿O cómo lo habéis Pues mira, afrontado? yo te pongo un ejemplo muy reciente de un taller que lancé hace un par de semanas, que por la estrategia que implementé y demás, daba por hecho que iba a cerrar, que iba a hacer sold out, que iba a cerrar todas las plazas. Eran 25, ¿vale? Al final fueron 15. Oh,
Nada mal, ¿vale? Fue bastante bien el Está lanzamiento bien. porque la audiencia era muy pequeña, eran 140, pero en realidad era menos porque hubo gente que entró, era una estrategia a través de un grupo de WhatsApp y tal, bueno, un tema muy chulo. Y la verdad es que, bueno, pues no pasó nada, o sea, me duró cinco Claro. minutos. Me duró 5 minutos. Entonces, ¿cómo afrontarlo? Pues al final lo importante es que sepas que lo que estás ofreciendo es bueno y que luego durante el lanzamiento incluso te lo pases bien, ¿no? Yo lo hice con Rafa, con una persona que ha pasado por la mentoría y se lo propuse, oye, quiero hacer esto contigo y tal. Lo Y nos lo hemos conozco. pasado pipa en el lanzamiento, pipa. Y además hemos dado valor, la gente nos ha dicho, oye, cómo mola esto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nos salió, hemos hecho un recap de, oye, ¿qué ha pasado, no? Y sabemos dónde están los problemas y sabemos que el segundo, pues tendremos más opciones de hacer el soldado. Entonces, yo creo que tiene que ver con que con lo que haces te apasione, te guste, que sepas qué tal. Si estás centrado en solo en ti y en facturar y hacer pasta para ti, sin pensar en lo que está ahí detrás, yo creo que ahí es donde viene, viene el problema, ¿no? De las expectativas y todo esto. Claro, es que el fracaso está más relacionado con las expectativas que con el número. A lo mejor 15 Es que también al ticket que estabais vendiendo, pues oye, no era rentable, está bien, para ser el claro. primer taller que luego lo puedes replicar está súper bien, si lo piensas racionalmente desde fuera, Suárez me lo dijo, yo dije, joder, si es que ahora vas a hacerlo con 15 más en un entorno más controlado, luego lo puedes hacer en una versión 2, te ha salido bastante rentable, pero claro, o sea, un fracaso hubieran sido 3 objetivamente, ¿no? Claro, eso es. Pero es verdad que si su expectativa estaba en 25, o sea, al final la expectativa no la ponemos nosotros. A lo mejor yo, si vendo 60 en lugar de 100, lo considero fracaso, pero si lo pienso, pues mira, 60 es un producto además que se puede quedar en Evergreen, que lo puedo vender muchísimas más veces, que en los 60 puedo recoger testimonios, que bla, bla, bla. O sea, Claro. que eso es un poco, la gestión esa propia de las expectativas es un poco chunga, sí. Mm, El machaque interno. Sin totalmente, la duda. voz. Somos nuestro peor enemigo, siempre. Sí, sí, ¿eh? El otro, ayer le vi un meme, creo que lo puedo representar, ¿vale? Sin que A ver. enseñároslo. Que se veía una persona tirada en el suelo con una bota pisándole la cabeza, ¿vale? Y solo se veía la bota pisándole la cabeza. Y de repente en la imagen derecha se ampliaba la imagen y era el hombre tenía metida la bota con su mano y él se estaba poniendo la bota a sí mismo, ¿vale? Sí, O sea, que Buenísimo. parecía que alguien te estaba pisando la cabeza y en realidad era él mismo con la mano, que es un sí, poco lo sí. que creo que hacemos los emprendedores, Un que poquito. pisarnos a nosotros mismos en la cabeza. Me hace muchísima gracia. Sin Pues Es que, duda. claro, total. el emprendimiento al final es un autoconocimiento brutal. Yo creo que aquí se despierta todo, nuestros miedos, nuestras creencias. Yo creo que es un camino, a ver, complicado, no es fácil. Es que esto tienes que afrontar y tener la valentía de decir, hostia, ahora se me ha despertado esta creencia, hostia, venga, vamos a trabajarla. Acelera el autoconocimiento, ¿eh? Muchísimo. La fortaleza mental Mm, que necesitas es fundamental, sí. Pero totalmente. mejor eso que ser una meba. Como, por ejemplo, yo en el banco. O sea, yo en el banco Total, era una meba. Es difícil, es difícil. Tienes que afrontar un montón de cosas. Pero vamos, no lo cambio por nada. O sea, la conciencia que totalmente. asumes y que tienes de querer superarte, de querer romper barreras y tal, yo creo que, vamos, muy pocos Totalmente, lo cambian por estar ahí como una meba en una oficina. Ay, total. ¿conocéis a alguien que haya vuelto atrás? Muchos. ¿Sí? Mira, hace tiempo tenía, creo que esto lo comenté con Jorge, tenía una automatización en LinkedIn y tal, ¿no? Para conectar con gente y hacía una pregunta, no recuerdo exactamente la pregunta, que tenía que ver con el mundo freelance y tal, y mucha gente que tenía freelance en su me decía, lo siento, pero es que ya no soy freelance. Mucha gente, y entonces les decía, bueno, ¿y por qué? No, porque no funcionó, porque falta de clientes, porque inseguridades, porque no sé qué, no sé cuánto. Mucha gente ha sido freelance y lo ha abandonado y ha vuelto a un puesto por cuenta Vale. ajena. Ya, O pero no sea, los conoces personalmente para ver qué pasó ahí. Bueno, ok, curiosidades. No, bueno, no. generalmente lo que suele ocurrir es que la gestión de la incertidumbre pues no es fácil para mucha gente y sobre todo, Juan y yo siempre lo decimos, si no, cuando haces freelance y no diseñas una especie de sistema de captación de clientes de alguna forma, sino que empiezas a depender exclusivamente de lo que te viene del boca a boca sin No, moverte, ahí ese pues es el límite. acabas tarde o temprano, acabas cao. Mm. Claro. Bien, Bueno, vamos a... uy, No, Susana, por favor.
No, que pregunta tú. Usted primero, por favor. Nada, sí, vamos. Yo quería introducir aquí el tema newsletter y quería que escuchar vuestras experiencias. ¿Quién empieza? Escribiendo y Eh, enviando correos de venta. ok. Pues, Pero pues, cuál es la pregunta en concreta? ¿Cómo lo hacemos o...? ¿Cómo Todo. lo hacéis? ¿Cuántos ¿Cómo suscriptores hacéis? tenéis? Sí, ¿qué tal os va? ¿Qué relación tenéis con el sistema de comunicación? pues Ujú. mira, crear una newsletter, yo te lo digo ya, te parece muy bonito, pero es súper jodido, ¿vale? Porque yo cojo mi sistema, yo mido el tiempo un poco tengo el típico traqueo este de tiempo de las cosas que hago. Si viera el tiempo que le dedico, horroroso. No sé si me es rentable. Claro, Pero es que Inés, Jorge hace newsletter con muchísimo contenido, con consejos, que no es el típico email de venta. sí, el ¿Sabes? mío es un email semanal. Es un email semanal, o sea, solo un email, si no ya sería para volverme loco, pero bueno, eso depende del estilo de email que tengas. Y es un email muy basado en contenido educativo, para que tú aprendas a hacer propuestas, a elegir tu tarifa, a conseguir clientes, a ser más organizado, lo que sea, relacionados siempre con el mundo freelance, con distintas secciones. Y más o menos, para que os hagáis una idea, tarda unas 4 horas en redactarlo. Y ya os digo, y luego por otro lado tardo otras 4 horas a la semana, pues un poco más, en captar gente. O sea, que dedico más o menos el mismo tiempo a la captación que a la creación del contenido. Y en mi caso va bien, pues tengo ahora mismo tiene 14 meses y tiene unos 8.000 pocos suscriptores, 8.200 o por ahí, y crece ya bastante rápido, unas 600, 800 al mes. Y en mi caso la venta empieza el 14 de noviembre, así que no os puedo contar. Ay, vale. Ha sido un año muy de repartir, de generar confianza, vamos a decir. Esto que se llama de que para vender tienes que generar confianza por un lado, o sea, en el mundo de las newsletters o creación de contenido, tienes que generar confianza, tienes que tener sistemas de monetización y tienes que tener sistemas de captación. Los tres, ¿no? Son como tres patas: captar, monetizar y dar confianza. Pues yo ha sido un primer año de los dos primeros, de captar y de dar confianza, y ahora empieza un poco la monetización y veremos a ver. Sí que la monetización está ya con los típicos emails de venta en la semana de lanzamiento, 8 emails, tocando objeciones, creencias, bueno, generando urgencia, este tipo de cosas más tradicionales, ¿no? Muy bien. ¿Swan? Y no lo había, una Sí, pregunta, sí. no, habías ofrecido consultoría, ¿no, Jorge? Sí, yo ofrezco, Swam lo tiene mucho mejor montado esto, ahora que os cuente, pero en Ujú. mi caso ofrezco asesorías a freelance puntuales, no, no es mentoring, porque para eso ya sabéis, para hacer mentoring necesitas un método de llevar a alguien de A al punto A a B, y yo en este caso todavía no lo tengo trabajado, y hago asesorías 2 al mes, y bueno, las menciono simplemente al final, pero como son solo 2 al mes, se me llenan a unos cuantos meses vista. Y eso sí que lo monetizo, pero hacer una asesoría, pues es menos rentable. O sea, fíjate, yo la sesión la tengo a 200 euros, pero aún así es menos rentable que el negocio B2B, ¿vale? Entre que te preparas la asesoría, estás con la persona que Claro. quieres darlo. En mi caso, a veces se me va a 2, 3 horas porque quieres dar el máximo valor, que se ve su problema resuelto. Luego, después de la asesoría, le envías un poco la hoja de ruta que habéis hablado y demás. Al final, a mí me es más rentable venderla a las empresas, pero es verdad que es súper gratificante ayudar a personas con diferencia, Claro. de Ahí la has ayudar dado. ¿no? De ayudar a empresas. O sea, es que no hay color, te lo pasas bien. O sea, es que se disfruta, de verdad. Mm. Totalmente. Pues mira, Suani. yo continuando con lo que acaba de decir, yo he cambiado mi modelo de negocio este año completamente. O sea, yo he dejado de dar servicios como los venía dando dentro del mundo de la comunicación escrita, de los embudos, de los lanzamientos, estrategia, etcétera, etcétera. Ya no trabajo con cliente final, solo si quieren que esté en sus proyectos a nivel un poco de consultor, ¿no? O de estratega, pero no ejecuto. ¿Vale? Que es un poco lo que las mentorías, el destino final, ¿no? Que es lo que yo llamo neo manager, que es compartir tus habilidades sin tener que estar ahí tiqui, 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 ¿sabes? Ejecutando. Y al final lo he cambiado por lo que ha dicho Jorge, ¿no?
que es muy gratificante. No es a lo mejor igual de escalable que puede ser lanzar un curso o lo que sea, que se le puede vender a 10.000, pero ahora mismo yo estoy en un momento de mi etapa de vida que es lo que me apetece, lo disfruto muchísimo, veo cómo la gente evoluciona y por eso lo hago. Y esto conecta con la lista, ¿no? Con el correo, la lista de correo. O sea, yo mando correos de venta, Jorge lo sabe, de hecho nos conocimos por ahí, por nuestras listas. Y lo mío son venta, pero es verdad que yo a principio de año cerré la lista. O sea, desde el principio de año no ha podido entrar nadie, porque no hay manera de entrar por ningún sitio. Y tenía 2.500 personas, la limpié entera y ahora mismo tengo 700. Pero es que conozco, no te voy a decir a todos, pero conozco a mucha gente de esas 700 personas. Porque lo que yo estoy intentando crear es una familia a mi alrededor. Es decir, gente que realmente conozco, que conecto con ellos y que cuando estén preparados, pues que acudan a mí, ¿no? Así que sigo mandando emails de las cosas que voy lanzando. Pero ahora mismo está cerrada, aunque ya tengo planes, porque como ya he reestructurado todo, he creado todo el nuevo branding, toda la estructura de productos, etcétera, etcétera, ya estoy preparado otra vez para abrirla y además lo voy a lanzar con una cosa muy chula que ya veréis. Pero entonces no la cerraste por una cuestión de generar exclusividad o escasez, sino por un tema personal de reestructuración. Sí, y porque estamos en un momento a nivel negocio online, ¿no? Que parece que todo tiene que ser a volumen, ¿vale? Y empecé a pensar a principio de año que por qué tenía que ser a volumen en vez de conectar más con la gente. Sobre todo para mi tipo de negocio, ¿no? Para el tipo de negocio que yo hago, que no es a volumen, es conectar mucho más con la gente, más personal, porque al final lo que me van a contratar al fin y al cabo luego es un acompañamiento, un mentoring conmigo, varios meses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no tenía que ir a volumen ahora mismo, ¿no? Y además no era algo que me apetecía porque es más impersonal, etcétera, etcétera. Te digo esto ahora, a lo mejor mañana o el año que Ya, por viene supuesto, claro. hago otra cosa y monto una formación y lo que sea, ¿no? Pero ahora mismo en mi etapa era un poco todo, ¿no? De estructuración mía propia de negocio y también de un poco lo que iba buscando. Pues tienen dos posiciones ahora mismo muy distintas, ¿no? Sí, son Sí, complementarias. son complementarias. Es verdad que hablamos, los métodos que trabajamos, tanto Joan como yo, son bastante parecidos, cada vez que nos conocemos Mm. más. Y luego vemos que son bastante comunes. Si es que en realidad trabajar esto del mundo freelance tampoco, o sea, quiero decir que el método, si te pones a leer, es sabido, ¿sabes? Eh, pero bueno, ahora estamos siguiendo estrategias diferentes, pero es que hay productos, cada uno está vendiendo productos bastante diferentes, lo cual también está mejor, porque además así no nos Nos pisamos el uno al otro. nutrimos. Nos nutrimos efectivamente el uno al otro. Nunca nos vamos a pisar, tío, porque somos muy Entonces, parecidos, pero muy diferentes a la vez. Ujú. es que fijaros, a mí me ha pasado algo y creo que el mundo en el que creo que no soy bueno, fijaros, creo que el mundo, y creo que Swan aquí es mejor que yo, creo que el mundo mentoring, coaching, todo eso, tiene más de psicología y acompañamiento que de conocimiento. Y Claro, creo que mi punto fuerte como profesional es más que soy muy bueno en la parte del conocimiento, en comunicarlo, en crear lo que os hablaba antes, sistemas, o sea, en decirte, oye, es que la estructura de una propuesta comercial tiene que ser así, sí, sí, te doy todas las slides hechas, o sea, la parte más conocimiento, la parte técnica, yo soy un tío técnico, ¿vale? En cambio, el mentoring, la asesoría, aunque la gente viene por la parte técnica, creo que necesita más la parte de refuerzo mental, psicológico, de creérselo. Y yo totalmente. no soy bueno en eso. Entonces, Muy creo bueno. que si creara un negocio de ese tipo, no estaría tanto con mi esencia, o por lo menos no daría tanto valor. Está genial porque creo que también hay que identificar, oye, dónde soy bueno realmente y puedo desplegar mi potencial y dónde, pues bueno, pues tampoco me atrae. Pero es verdad que eso muchas veces no se hace. Y tendemos a, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer esto y van lanzando como balas, ¿no? Al aire, ¿no? Claro, o Al sea, soy final más bueno, dices, soy más bueno creando productos formativos, vamos a decir. Y yo creo que Swam es mucho más bueno. Ahora tú me das tu opinión, Swam, pero Swam es mucho más bueno haciéndote ver y que aunque que cuando te pongas delante de un cliente, dándote la confianza de que tu valor es el doble de lo que vendes y darte confianza. A veces hay que Entonces, como darse cuenta qué es lo que uno vende. Y quizás tú lo que estás vendiendo es, te voy a ordenar el mapa para que te dé seguridad de que estás haciendo los pasos correctos, ¿no? O sea, estás vendiendo seguridad. Y, y de la otra manera, sí que
estás vendiendo esa confianza, ¿no? Que a veces necesitamos que una persona, de esto yo hablo bastante, o sea, necesitamos que una persona nos diga, sí, puedes. Y entonces con la excusa de una mentoría, con la excusa de una revisión de branding o de un mensaje de ventas, lo que están realmente buscando es que me digas, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Puedo? O sea, ¿me va a ir bien? La validación. Sin Sí, duda. sí, sí, sí. De hecho, a mí Esto es muy bonito. cuando me preguntan tú qué vendes, yo digo, yo vendo confianza. Yo digo, últimamente digo que lo he descubierto ese año, digo que yo tengo un don y es que veo el valor o el potencial en las personas y soy capaz de ayudarles a ponerlo ahí fuera, ¿no? No hago otra cosa, porque luego todo lo que sale, bueno, a ver, yo sé mucho de estrategia y de tal, ¿no? Y eso es importante, pero eso es lo segundo. Lo primero es Sí. que tengas esa confianza, ese foco, ese mapa que tú has dicho. Y eso es lo que vendo, ¿no? Que a lo mejor Jorge es infinitamente mejor en toda la parte, como él ha dicho, técnica, de preparación de cosas, de organización de información. Es una máquina, a mí me flipa lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y también por eso, oye, nuestra unión va también, ¿no? Porque por una casualidad de la vida nos unimos y, bueno, creo que el podcast compartimos ahí cosas interesantes. Contar cómo os conocisteis y cómo surgió este proyecto del podcast y tal, y cómo os va, ¿eh? Con el podcast. A ver, nos conocimos porque, como ya veis, que planifico todo, otra de las cosas que planifiqué fue el lanzamiento de la newsletter, ¿vale? Me hice un plan a 7 días. Dime si creo que fue aquí, ¿eh, Swam? Hice un plan a 7 días, las 7 días antes de lanzarlo, donde me iba a pasar por un montón de comunidades de emprendedores, básicamente haciendo spam de lo que iba a lanzar. Y en una de esas, que era un grupo de Slack, creo que era de una. Slack de freelance, de una Sí, era herramienta, algo una así. herramienta de estas de software Sí. de facturación, ¿vale? Con Pues 7.000 y tenía un pico Slack freelance. ahí y yo puse, oye, esta semana voy a lanzar esto, tal. La verdad es que esa estrategia me fue muy bien porque empecé la lista con 200, me acuerdo perfectamente, el email uno lo lancé con 297 personas. Ole. Y bueno, el caso es que escribí ahí y a ese email me contestó Swam que tenía algo parecido y él ya tenía una lista ya montada con una secuencia muy chula como de cuánto eran, no sé, 15 emails o algo 18 así, ¿no? emails. 18 emails que yo me leí con mucha atención y conforme iba leyendo iba almacenando algunas cosas en el segundo cerebro, ¿vale? Este que tengo montado ahí. Y entonces a partir de ahí me escribí, yo me suscribí, ya fiché porque hay muy poco contenido en español sobre el mundo específico, sobre el mundo freelance, muy poquito. O sea, hay algunas, pero yo me las conozco todas, pero hay muy poquito. Y el caso de Swan tenía una marca que se llamaba, que ahora no la tiene, ahora la ha evolucionado a su marca personal, pero se llamaba Freelance Alto Valor. Entonces me suscribí a Freelance Alto Valor, leí sus 18 emails, algunos me parecieron interesantes. Yo empecé, yo leía a él, él me leía a mí, y bueno, cuenta luego tú me escribiste, quedamos, y si quieres cuenta cómo acabó la cosa. Sí, yo tuve un feeling que yo tomé un riesgo de plantearle un proyecto a alguien que prácticamente no conocía, pero tuve un feeling en el sentido de que él había montado un proyecto muy parecido al mío y dije, este tío tiene que tener valores muy parecidos a los míos, un objetivo muy parecido al mío y tenemos proyectos muy parecidos. ¿Por qué no hacer algo conjunto, no? ¿No? ¿Por qué no unirnos y tal? Y, y nada, y hablamos un día, porque antes del podcast yo creo que hablamos, ¿no? Para algo, Bueno, no quedamos un día a recuerdo. tomar una caña y Eso conocernos, es, hablar, tuvimos buen feeling, y luego quedamos un segundo día, o sea, siempre en persona, ¿vale? Y quedamos un segundo día y ya tú ibas con la propuesta del con la podcast propuesta, concreta, sí, ¿no? eso es, eso es, eso es. Que Y en el nada, caso, se lo propuse y le pareció bien casi desde el minuto uno. Y bueno, nada, dudé, pero dudé. Pero Porque dudé porque, necesitaba organizarlo, ¿no? no, porque no te, bueno, Por porque tiempo, por Swam tiempo. es más de lanzarse, yo soy más de parar cosas, pero sobre todo porque no tenía, ni él ni yo teníamos ni la menor idea de cómo montar un podcast, pero ni absolutamente, ni la parte técnica, ni la parte de hablar. O sea, ten en cuenta, pues yo llevo haciendo contenido 14 meses y el primer post que escribí en LinkedIn fue hace 14 meses, el primer newsletter igual. Entonces, el formato audio me daba pánico absoluto. Eh, y entonces lo que pasa que es verdad que lo que me convenció, fíjate, o lo que más me hizo abrir los ojos, me dibujó, El nombre. fue el nombre, me gustó, porque él tenía un nombre, su marca en ese momento era Freelance Alto Valor, la mía era Cosas de Freelance, y entonces me dijo, venga, pues fenomenal, Cosas de Freelance de Alto Valor, o sea, juntamos las dos marcas, ¿vale? Y me gustó, o sea, no había que quedar, o sea, me visualizó
el Sí. futuro, ¿no? Entonces, pues nada, yo cogí, Swam lo sabe, cogí esa Navidad, él me lo propuso en diciembre, me fui en Navidad, me compré un libro de un... Vale, lo cuento yo, déjame que lo cuente yo. Porque ya le conocéis un poquito a Jorge. Yo regreso de enero, así de Navidad y tal, y me dice, tío, he estado estas vacaciones empapándome de cómo va estos podcast tal, y me manda un link de Airtable con el roadmap, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que comprar, que si micrófono, con tipos de marcas, con tal. Dije, este tío es una máquina, no me he equivocado, no me he equivocado. Y efectivamente, a día de hoy puedo decir que el feeling ese que tuve fue un acierto, porque aprendo un montón de él, es un crack en lo suyo y además el podcast mola. Nos preguntaban, ¿no? Que cómo iba. Pues Jorge se sabe, lógicamente, las métricas mejor que yo. Todo, obviamente. Pues mira, yo creo que le podemos hacer un poco de... ¿Te parece si contamos un poco los planes también? A ver Venga, qué Claro, opináis. sí, sí, Además, sí. vosotras que lleváis en esto, nos dais así vuestra opinión. venga. A ver, nosotros hemos incumplido todas las reglas habidas y por haber del mundo del podcasting. Porque, bueno, la frecuencia es mensual y encima no solo es mensual, sino que dura pues 90 minutos de media, más o menos, entre 1 hora y 20 y 1 hora y 40, más o menos. Y entonces, pero bueno, es lo que yo siempre llamo el hábito mínimo viable para mantener el podcast y siempre luego podemos, además nosotros tenemos nuestro negocio, nuestras otras cosas, o sea, a priori tampoco era como un side project muy experimental, ¿vale? Entonces dijimos una frecuencia mensual. Pero es verdad que ha ido creciendo bien desde que lo lanzamos y a la gente gusta. Además, nosotros ya hemos ido cogiendo experiencia, etcétera, ya estamos más compenetrados. Y nada, tiene a día de hoy unas 1000 escuchas, más o menos, entre unas 900 por episodio, de las cuales el 60% viene de las plataformas de podcasting, 60-70 viene de Spotify, Apple Podcasts y más o menos el 30-40 de YouTube. Y ahora que ya hemos hecho, vamos a hacer el año, bueno, todavía no hemos hecho el año, llevamos 10 capítulos, pues también hemos trabajado, hemos dicho, oye, esto lo vamos a hacer un poquito más serio, qué futuro le damos a esto? Y hemos decidido profesionalizarlo. Y para eso, pues hemos sentado otra vez, hemos hecho un plan con unas 20 iniciativas. Hay iniciativas de monetización, iniciativas de crecimiento, iniciativas de contenido, iniciativas de delegar cosas, edición, etcétera. Y nada, pues justo ahora estamos haciendo un rebranding que está a puntito de salir y nos está quedando, yo creo, bastante guay. Y porque el otro rebrand fue un branding para salir del paso, para Casero. empezar, vamos a decir casero. Ahora ya un branding profesional, chulo, etcétera, con un concepto o un storytelling. Tiene un storytelling el branding bastante interesante. Y por último también, pues estamos buscando que ya tenemos ahí una primera reunión cerrada, a ver si conseguimos un patrocinador anual que encaje mucho con lo nuestro, o sea, que digamos que tenga un producto dirigido al freelance, que nos apoye el proyecto para las ideas, todo para reinversión, ¿no? Y demás. Y nada, pues para básicamente que se convierta en un proyecto un poquito más, lo que fue un experimento, pues que sea una pata de nuestro crecimiento. Qué bueno. Qué bien, qué bonito. Así que nada, a ver qué tal este Qué segundo año. bien. Está genial, está Pero genial. bueno, empezó como absolutamente, ya os digo, como experimento. Y a mí en este caso me sirvió para, sin Swan no me hubiera lanzado en este caso a hacer podcast, la verdad. O por lo menos no en el primer año Claro. de crear contenido, a lo mejor más adelante. Pero ahora que ha pasado el tiempo lo agradezco. Qué bueno. Yo quiero Bueno, hacer, sí. quiero, Jorge, por favor, quiero que nos cuentes tu sistema de crecimiento de lista, esas 4 horas que dedicas a crecer lista, cómo es. Pues mira, justo acabo de dar una clase en una comunidad, en una comunidad donde contaba mis 11 sistemas que utilizo, así que ya lo tengo un poco fresco, ¿vale? Pero bueno, por resumir, Sí, sí, resumen. resumo rápido. Básicamente, tengo una pata relacionada con LinkedIn, entonces le tengo ya relativamente pillado el truco, bueno, más o menos pillado el truco a LinkedIn. Yo publico solo 2 veces a la semana en LinkedIn, pero intento que sean publicaciones muy, muy, muy trabajadas y ahora estoy utilizando, cada vez que publico una publicación, esto no lo sabes, Juan, pero te la cuento ahora, que he diseñado lo que llamo yo la técnica de los 4 empujones, que básicamente es cómo hacer mantener una publicación en LinkedIn el mayor tiempo funcionando, que es
En cuanto publico, estoy 45 minutos en la propia publicación haciendo comentarios o comentando a otras personas, luego me salgo, vuelvo a las 2 horas, se me han acumulado una serie de comentarios, o sea, el primero sería el empujón uno, el empujón uno es de 9 a 9:45, el empujón 2 vendría a las 11 de la mañana, que he dejado 1 hora y cuarto de comentarios y que eso ya funciona, ahí edito el link y lo llevo a la newsletter, me penaliza un poco el alcance, pero le doy el empujón 2 porque igual se me han acumulado 10, 15, 20 comentarios y comento a esos 20 que se me han acumulado en esa 1 hora y cuarto y le doy el empujón 2, me salgo, el empujón 3 viene a la hora de comer, sobre las 3 de la tarde, porque ahí llegan las personas de Latinoamérica y entonces en mi audiencia hay un 30-35% de Latinoamérica, se levantan y empiezan a comentar y tal, y a la hora después de comer hay mucha gente española que también se conecta, y luego me salgo y el empujón 4 llega a las 9 de la mañana del día siguiente, que veo todo lo que tengo comentado y ya a partir de ahí dejo la publicación y con eso la consigo mantener bastante tiempo, con la consigo mantener unas 48 horas funcionando el alcance en el tiempo, ¿vale? Con esa técnica y así yo tengo ya como una especie de sistema. Entonces, bueno, pues LinkedIn capto más o menos para que os hagáis una idea un 30% de la audiencia entre comentario, contenido y la herramienta está de Galaxy de automatización, ¿vale? Que me descargo listas de Galaxy y demás. El otro más o menos 40% de audiencia lo consigo a través de la herramienta esta de Substack y trabajo recomendación proactiva con otros creadores, el Substack Notes, todo esto. Y el otro 30% lo hago a través de networking con los creadores. Hago recomendaciones cruzadas en todas las ediciones, el 100%. Las trabajo como con un mes de antelación. Voy a unos podcasts 2 veces al mes, más o menos. Doy una charla en alguna comunidad todos los meses. Bueno, ahí tengo como diferentes canales y un poco la suma de todo ello me da todo eso. Muy bien, apuntado está. Espectacular. Bueno, chicos, ya para terminar, me gustaría que cerráramos con tres consejos. Cada uno dar 3 consejos a alguien que va a empezar a lanzar su negocio o a gente que a lo mejor está un poco estancada. ¿Qué 3 consejos son necesarios para tener un negocio digital unipersonal como el nuestro con éxito? Venga, Swam, ¿quieres empezar tú? ¿O lo doy yo? Sí, Venga, dale. no me gusta dar muchos consejos porque cada persona es un mundo, pero Claro. si tuviera que dar alguno sería primero, busca a alguien que te ayude a poner si no lo tienes claro, a poner las bases, la estructura. No te lances a hacer lo que hace todo el mundo sin tener muy claro lo que tienes que hacer. O sea, al final salir al mercado y decir, me hago freelance y voy a ayudar a la gente con marketing digital, te vas a dar una buena leche. Entonces, que marcar unas buenas bases, una estructura. Y luego, si quieres ser freelance o ser emprendedor, tener claro que de alguna manera te tienes que exponer y darte a conocer, ¿vale? Habrá gente que tenga un negocio y que le vaya bien sin tener redes sociales o sin ser visible, pero son muy poquitos, ¿vale? Entonces yo creo que cuando tú te das a conocer y trabajas tu visibilidad, hay un antes y un después. Entonces, también ir con esa mentalidad, ¿no? De, oye, voy a montar un negocio, voy a tener que salir ahí fuera, que la gente me conozca, ¿vale? Ya sea online o sea físico, pero tengo que hacer algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, Claro, tener eso claro. No muy son bien. dos, pero creo que son. Valen por una docena. Yo voy a decir que el consejo número uno más importante para mí es que pienses que aunque seas freelance, tienes un negocio. Y es yo lo que veo, que en las asesorías veo gente freelance, porque la palabra negocio tiene muchas implicaciones y es que un negocio tiene como varias áreas. Tiene comercial, tiene marketing, tiene recursos humanos, tiene tecnología, tiene control, tiene la parte financiera. Y veo freelance que llevan 4 años y dicen, ¿qué has hecho estos 4 años? Además, ¿qué tiene, cuál es tu negocio además freelance? Y dicen, no, yo llevo 4 años haciendo proyectos para clientes. ¿Y qué más? No, proyectos para clientes. Ah, vale. O sea, no han creado una web, no han creado un caso de éxito, no han creado plantillas de propuestas,
no han creado ningún sistema de captación de ningún tipo, o sea, simplemente han hecho proyectos para clientes. Entonces, hay una diferencia abismal entre el freelance que hace proyectos para clientes el 100% del tiempo y el freelance que hace el 70% del tiempo proyectos para clientes y el otro 30% lo dedica a crear activos para su propio negocio, ¿vale? Ese, si yo tuviera que decir uno solo, para mí ese es el más importante. Luego, el otro error, que Swan lo conoce, o sea, que es de cajón, se ve muchísimo, que es la gente que empieza, porque para largo plazo importa menos, pero para empezar, hay gente que empieza súper generalista, ¿vale? No, yo hago marketing digital, fenomenal. Hago SEO, hago newsletters, hago SEM, te hago lo que quieras, te hago la estrategia de marketing. O sea, es un horror absoluto, pero un horror absoluto para entrar como freelance, para encontrar clientes, para diseñar una web. O sea, y encima, si empiezas, muchas veces empiezan con marca comercial y por detrás venden una agencia cuando no son agencia ni nada, ¿vale? O sea, Todavía está pasando esto, sí. todavía pasa. Marca comercial por el miedo de exponerse, ser Sí. visible, porque no tienen la mentalidad de lo que tú dices, de que tienen un negocio. Al final lo que están haciendo es ser falsos empleados, Y bueno, porque por el error trabajan para básico. clientes, pero que son sus jefes en realidad, ¿sabes? O sea, el 90% de los freelance mueren, y de esto Susana sabe mucho más que todos los que estamos aquí seguro, por no dedicar tiempo a pensar algo como la propuesta de valor, el público. O sea, es que está muy manido, pero es que es verdad. Está Eh, la, manidísimo, pero no lo hace nadie. No lo hace nadie. Es la que aquí pro- está el tema de las ventas. Ya cuando alguien está en esta posición es porque no está creyendo que así va a vender mejor a más gente, ¿eh? O sea, Error el origen absoluto. está en los errores con respecto a la venta. O sea, las personas cuando llegan al momento de posicionarse o de elegir a quién se dirigen, ya han hecho un trabajo con respecto a sus creencias sobre las ventas. Si no, no lo pueden hacer. Es Mm. horrible. es Sí, lo de ser horrible. generalista viene por ese pensamiento de decir, es que si me dedico solo a este nicho y tal, todos los demás Me pierdo los la oportunidad. pierdo. Es que es Sí, todo lo contrario. Estás perdiendo la exacto. oportunidad porque nadie te ve, porque eres un punto en un océano gigante de gente haciendo lo mismo. Entonces es imposible. Porque encima, como estás detrás de una marca comercial o ni siquiera estás dándote visibilidad, ¿cómo Ni te van siquiera a conectas conocer? con nadie. No es que, claro, es un... Claro. Totalmente. Y luego la gente no prospecta, no hace acción comercial. ¿Por qué? ¿Cómo le llegas a un cliente y le dices, hola, que es que hago marketing digital? Mm. Vale, ¿y? ¿Sabes? ¿Qué me Esta, solucionas? ¿Qué me solucionas? No, pues el marketing para que captes clientes. Ya, pero claro. ¿cómo? Entonces, claro, normal, la gente no sale a prospectar porque tiene miedo, tiene vergüenza, No, tiene es que no todo. puedes, no No puedes. O sea, puedes, no, no no tienes una puedes. excusa y lo mandas a una web generalista que habla de marketing digital. No puedes. O de diseño, da Como igual. yo la llamo, lo mandas a tu web, a la feria, que puedes disparar con la escopeta y puedes montarte los cochecitos de, Qué ¿sabes? buena Puedes hacer imagen. de... Total. Es una web que puede... Es de Una todo, puedes hacer kermés. de todo. Sí. Oye, Jorge, ¿y tenías otro punto más o...? Bueno, y el tercero que yo diría es lo que hemos hablado también de que también Suam y yo lo trabajamos, que es lo de los sistemas de captación de clientes, ¿vale? O sea, hay muchas formas, muchas más de las que parece, será por formas, pero lo de elegir tres o cuatro y esas tres o cuatro, pues lo que siempre es, oye, ponte pues yo qué sé, siempre ponemos el ejemplo de ir a eventos, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, ¿no? O el de contactar con agencias intermediarias, lo que sea. Oye, pues todos los lunes voy a contactar con tres agencias y el lunes que viene otras tres, y el lunes que viene otras tres, y el lunes que viene otras tres. Y además con el paso del tiempo vas a aprender cuánta gente tienes que meter por el funnel de arriba para acabar teniendo un cliente al final del funnel y eso te quita la incertidumbre esta famosa, ¿no? Porque empiezas a saber qué palancas tiene que tocar para acabar consiguiendo un cliente. Pues eso de definir esos sistemas de captación y dedicar tiempo a ello, que tampoco lo tiene nadie, pero vaya, absolutamente nadie, cuando lo preguntas, fundamental. Claro. Muy bien. Bueno, chicos, Precioso. pues muy buenos consejos para la gente que quiere lanzarse al mundo del emprendimiento y los que estamos que a lo mejor no están estancados. Así que bueno, muchísimas gracias. Habéis aportado mucho valor y muchos buenos consejos. Gracias por pasaros por el canal Gracias a vosotras. y mucha Y suerte con todo lo que, vamos, toda esa sí, planificación maravillosa y ese roadmap. estas nuevas etapas para vosotros por separado y juntos.
Sí, Así que Gracias. es súper Suerte, interesante chicos. esto de tener, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? De tener cosas por nosotros, pero luego al final también la vida del freelance es un poco solitaria a veces y buscar siempre Claro. gente, ¿no? Con la que hacer cosas juntas, ir juntos, tomar decisiones conjuntas, ayudarte, dividirte las tareas, que parece que no, pero también es qué interesante. ilusión. Oye, para la gente que se sienta sola, voy a meter una cuña publicitaria aquí. Por Claro. Que me supuesto. escriba, que acabo de sacar mi círculo interno, una comunidad pequeñita donde voy a compartir todo lo que tenga en mi cabeza de estos últimos 5 años, o sea, es mi presente, mi pasado y mi futuro, y de todo lo que me invierto en formación, en mentorías, etcétera, lo voy a compartir ahí, círculo interno, se llama Cosmos, así que quien quiera ser un cosmonauta, que me escriba. Muy bien. Y Muy tú, bien, Jorge, pero ¿los el vas a 14 dejar de... entrar o qué? A ver, Swan. Sí, 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 aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí Si sí, vienen ahora de sí, parte ahora sí, nuestra, sí. ahora sí, 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 eso es, eso es. Muy bien. Y Ok. Jorge, que el 14 de noviembre lanza su formación, así que a ver Sí, qué tal. así que nada, para verla es suscribirse a cosasdefreelance.com. Muy bien. Muy bien. Pues entonces hasta Ujú. aquí. Les agradecemos mucho esta entrevista 4 y nos vemos por ahí. Claro que sí, Vale, gracias. muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao.